Y el mercado laboral en Estados Unidos sigue en auge. Soy Juliana González, bienvenidos a La Economía. En abril se crearon 253.000 nuevos empleos, anunció el Departamento de Trabajo este viernes. Un repunte frente a las cifras de marzo de 165.000 que habían llevado a revisar a la baja este indicador macroeconómico. Por su parte, la tasa de desempleo volvió a descender hasta el histórico mínimo de 3,4%. Este repunte de abril, más empleos y aumentos salariales presenta un panorama de un mercado laboral resistente a las presiones inflacionarias, las turbulencias bancarias y la subida de los tipos de interés. Y nosotros nos vamos hasta Nueva York, donde ampliamos este tema con nuestra analista Ana Nieto. Ana, muchos analistas e incluso los técnicos de la Reserva Federal apuestan por una recesión a finales de año, pero el empleo sigue fuerte, ¿no es cierto? Sí, sigue fuerte incluso en un mes en el que se esperaba el primer impacto de la crisis que vive la banca de tamaño mediano en Estados Unidos y la posible contracción del crédito. Pero esos 253.000 nuevos empleos están por encima incluso de las expectativas de los analistas. Y hace más de medio siglo que el desempleo, la tasa de desempleo no estaba tan baja. El desempleo de los latinos al 4,4% también está en una de las tasas más bajas. Eso sí, se ha revisado a la baja y mucho la creación de empleo de los meses febrero y marzo. Con todo y con ello, en los últimos 6 meses se han creado una media de 290.000 nuevos empleos al mes. Aunque en los últimos meses hemos estado hablando y mucho de los fuertes despidos que hay en el sector de la tecnología, casi todos los demás sectores están creando empleo, sobre todo en servicios profesionales y de negocios, el sector de la salud y los bares y los restaurantes. El ritmo de subida de los salarios, que es algo que preocupa y mucho a la Fed por la presión inflacionista, es del 4,4%, ha subido con respecto al mes anterior. Así que sí, pese a las previsiones de recesión y pese a la desaceleración que hemos visto en el primer trimestre, el empleo sigue fuerte. Ana, pero no todo son buenas noticias y hay una sombra en el ambiente, y es que Biden ha usado estas cifras para recordar una de las amenazas más claras a la economía, la crisis del techo de la deuda. ¿Qué ha dicho? Pues el presidente Biden, por supuesto, ha dado la bienvenida a la fuerte creación de empleo del mes, pero ha advertido que puede cambiarse la tendencia y puede haber una muy fuerte pérdida de puestos de trabajo si no se eleva el techo de la deuda. Eliminar el límite al endeudamiento del país es algo que tiene que pasar antes del 1 de junio, porque entonces no habrá medidas excepcionales que pueda seguir tomando el Tesoro para hacer frente a sus obligaciones, entre ellas pagar la deuda del país. Biden dice que lo último que necesita el país es una crisis hecha por el hombre, por los republicanos del Congreso, que se niegan a hacer lo que han hecho en otras ocasiones, que es subir el techo de la deuda. La mayoría republicana en la Cámara Baja, de hecho, ha aprobado una ley para elevar el techo de la deuda por un año a cambio de fuertes recortes de gastos. El martes se van a reunir con el presidente en la Casa Blanca para ver cómo reconducen la situación. Bueno, Ana, ya hablaremos el martes precisamente de esa reunión. Muchas gracias por estos análisis y feliz fin de semana. Igualmente. Y nosotros repasamos otras noticias económicas destacadas de esta jornada en formato breve. El Raiffeisen Bank de Austria informó que las ganancias de sus operaciones rusas se triplicaron durante el primer trimestre del año hasta alcanzar más de 300 millones de euros. El banco reconoció que el resultado se debió a las tasas de interés más altas que compensaron una disminución de un 24% en el volumen de préstamos. El fabricante alemán de ropa deportiva Adidas continúa sufriendo las repercusiones de su separación de Kanye West. La compañía registró una pérdida neta de 39 millones de euros en el primer trimestre, una enorme caída con respecto a los más de 480 millones de euros de ganancias del mismo periodo el año anterior. Y una buena noticia, el banco suizo Credit Suisse anunció la compra a gran escala de bonos de Ecuador. Detrás del acuerdo de más de 1.600 millones de dólares se encuentra lo que posiblemente sea el mayor canje de deuda para proteger a las Islas Galápagos. La operación liberará efectivo que el gobierno ecuatoriano invertirá en la preservación de este archipiélago, uno de los ecosistemas más valiosos del planeta. Credit Suisse hizo la oferta a fines del mes pasado. Los bonos ecuatorianos se devaluaron fuertemente en un momento en el que el presidente de este país, Guillermo Lasso, lucha por su supervivencia política.
Un canje de deuda permite a países como Ecuador mantener el margen de maniobra para invertir en protección ambiental y al mismo tiempo ganar autonomía financiera. Y con una inflación del 104% anual y un dólar que batió un récord la semana pasada en el mercado paralelo en Argentina, el billete de mayor denominación, el de 1.000 pesos, equivale a poco más de $4 y ni siquiera alcanza para tomarse 2 cafés. Eso lleva a que muchos argentinos lleven fajos de billete para pagar operaciones cotidianas, mientras que otros optan por los pagos digitales. Mauro del Barrio tiene 2 cafeterías en la periferia de Buenos Aires. Cuando las abrió hace 4 años, solía depositar el efectivo en el banco cada semana. Ahora lo debe hacer 2 veces por día porque su caja se llena de billetes. La inflación argentina multiplicó los precios por 10, pero el billete de mayor denominación sigue siendo el mismo, el de 1.000 pesos, equivalente a $2.10 en el mercado ilegal en este país con controles de cambio. El billete en Argentina de mayor denominación es de un uso cotidiano, de un uso frecuente. Quizás un café con un pastel representa más del billete de mayor denominación, cuando quizás con ese billete, el mismo billete de mayor denominación en otro país comen en un restaurante 4 o 5 personas. Por la inflación del 104% anual, los proveedores quieren cobrar al entregar la mercadería. Del Barrio les entrega los billetes acumulados. Todo esto tiene un lado positivo, la formalización de la economía argentina. Para evitar el engorro de llevar tantos papeles, cada vez más se digitalizan las compras y los pagos. Argentina ha debido recurrir a la importación de billetes de Francia, Malta y Brasil para abastecer su mercado y pronto pondrá en circulación los de 2.000 pesos. En la consultora EcoGo coleccionan los numerosos billetes que ha tenido Argentina en las últimas 9 décadas. Su director intenta explicar por qué el gobierno se ha resistido a imprimir billetes mayores a 1.000 pesos. Pensaba que emitir un nuevo billete era reconocer que la inflación era muy elevada. El gobierno no quiere incorporar nuevos billetes. ¿Por qué? Porque piensa que de esta manera desalienta también la informalidad. Los billetes que hay no te alcanzan. A veces tienes que llevar fajos de billetes, mochilas, para hacer algunas transacciones que uno haría de otra manera normal. Estas son las manos de un artista bonaerense que prefiere el anonimato. Se dedica a una actividad ilícita, pero es uno de los miles de argentinos que trabaja para el extranjero, cobra en dólares y los cambia a pesos en el mercado paralelo. Allí valen el doble que en el oficial, por lo que lleva fajos de billetes para sus gastos cotidianos. Es medio incómodo tener tantos billetes para pagar cosas que son en realidad económicas, digamos. Uno debería tener menos billetes, no los puedes tener en la billetera, tenés que tenerlos en la mochila, cuando sacas un fajo. Jardín de los chicos en el colegio, contando los 50 billetes para pagar 50.000 pesos, ese tipo de cosas, ¿no? 50.000 pesos pueden parecer muchos, son 50 billetes, pero es el equivalente a $107 en el mercado paralelo. Hace 3 semanas, el dólar allí cotizaba a 399 pesos. La semana pasada tocó los 495 y ahora se calmó en 467. Cuando aparecieron los billetes de 1.000 pesos en Argentina, equivalían a $57. Después de 6 años de tanta inflación, un billete de 1.000 pesos son $2.10 en el mercado paralelo. Y en Bolivia, el Senado, controlado por el oficialismo, aprobó este viernes el polémico proyecto de ley del oro destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales y lo envió al Ejecutivo para que Luis Arce, el presidente, lo promulgue. La norma se aprobó en un contexto en el que también escasean los dólares en el país. La ley es cuestionada por opositores y expertos en economía porque, entre otros, da la atribución al Banco Central para vender el oro sin la aprobación del Parlamento. La situación actual de las reservas se desconoce y solo se cuenta con el dato de unos 3.500 millones de dólares hasta febrero pasado, uno de los niveles más bajos desde 2014, cuando superaron los 15.000 millones. La ciudad rumana de Oradea se ha puesto en marcha un exitoso plan para aprovechar las inversiones extranjeras, subvenciones, exenciones fiscales e infraestructura de calidad. Ahora solo espera que el país se incorpore pronto al espacio Schengen para seguir desarrollando su economía.
Este terreno en la ciudad rumana de Oradea pronto valdrá 650 millones de euros. La empresa finlandesa Nokian Tyres fabricará en breves neumáticos para autos. Las subvenciones locales ayudaron a asegurar la inversión, pero el alcalde dice que no solo se trata de eso. Impuestos bajos, una administración rápida y útil, la lucha contra la corrupción y una buena infraestructura. Así atrajimos inversores a la ciudad. Oradea es la puerta de entrada a Transilvania. La crisis financiera de 2008 le costó miles de empleos. Era momento de un nuevo comienzo, con la creación de zonas de desarrollo industrial. El plan funcionó y el desarrollo industrial llenó de dinero las arcas municipales. El gobierno local utilizó una parte para modernizar la calefacción de la ciudad. Las nuevas bombas de calor convertirán la energía geotérmica en agua caliente para más de 6.000 apartamentos. Hasta ahora la calefacción en Oradea era a base de carbón y gas rumano. Tenemos que cambiar eso y confiar en la energía geotérmica. Sin embargo, la burocracia en la frontera vecina con Hungría sigue siendo un obstáculo para los grandes planes de Oradea. Los camiones hacen colas por horas camino a Occidente, mientras las autoridades fronterizas controlan la documentación y la carga en busca de inmigrantes ilegales. He estado esperando por 3 horas. Esto es una locura. Todos los días la misma molestia. Los tiempos de espera en la frontera les cuesta dinero a las compañías. La sensación acá es que la UE debería dar luz verde a la entrada de Rumania al espacio Schengen. Afirman que impulsaría el desarrollo del país en vez de ralentizarlo como ocurre con estos camiones. Y hasta aquí la economía. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión.